Sí mismo, mirando a la señora, se han burlado de nuestra vecina. Mi mamá lo dice, y me dejaron la, y dice, la siguiente vez es el juicio. O sea, ya no hay misericordia cuando se revela porque hijo de. Por lo tanto, ahí automáticamente pues, tienes la posesión profética de que Dios le abre. Usted queda fuera del ministerio del hermano William en un punto donde tenían que verlo, dónde fue ese ministerio allá en el tiempo de Jesús. Y si no vino en juicio, habían vino en misericordia, y como yo le digo, si hubiese venido en juicio y hubiese cumplido todo ello, ya la gran tribulación hubiese comenzado y estuviéramos en milenio. O sea, por sentido común, es que por sentido común, no es ninguno de ellos. Y se dijera que todavía estábamos en los 2 años que él había mentido, o un año, que aún así no es, pero vamos a decir que vamos a darle ese. Está ahí, vamos a esperar que sea un plan 3. Pasar todo ese tiempo. De él ahora se está revelando en crisis ahora. Pero si se fijan, como no puede venir en juicio para los escogidos, entonces él extiende la misericordia exclusivamente para ellos. Eso dice que recibe su mensaje. O sea que el mensaje que viene trayendo es lo que ya se ha hablado, pero de una manera clara. Como la hermana, una de las hermanas que me dijo, la esposa de la vaca, mamá, sí, Isaac, de Lucas, que después se fue para ahora una generación en Ciudad Vieja. La esposa fue la que me dijo, es que la forma en que nos hablas es una forma del común. El común es una forma de que es tan cómodo escucharte y entender todo de esa manera así tan como es. Estaba hablando de las palabras que a veces se hablan. No, pero es que así es que no. Esa manera del común del pueblo. Sí, claro, de la forma en que él hablaba era una forma celestial, de cierta forma, y era una forma en que quizás muchas veces no se entendía. Y él se quedaba ahí. No es que era algo místico, pero era algo que como estaba oculto lo que él hablaba, todo el mundo se enfocaba en él. Pero el mismo les decían, este señor tiene algo divino, por de afuera. O sea, que mostraba ese, y claro, que el ministerio que tenía, el ministerio, como el que tuvo Gabriel allí. Que yo les decía, Juan no comentó nada de Gabriel, con el Bautista no dijo nada. El que habló y abrió ese misterio de Gabriel allá fue Hermano Branco. Ya tocaste la trompeta ya, anunciarás la trompeta. Pero ahí salió a él esta mañana lo de él vino en misericordia y Hermano Branco como tenía que abrir los sellos, pero no pude ver el séptimo. De los primeros sellos, lo único que habló de Gabriel fue que iba a sonar la trompeta, la segunda venida, pero no dijo más nada. Y que los cambios de dispensación siempre aparece Gabriel, y que cuando aparece Gabriel algo significativo sucede, pero más nada. Viene el cumplimiento de Gabriel, tampoco abre ese misterio. Y algún día vamos a hablar de Gabriel, algún día van a saber lo grande que es ese misterio. Y ese misterio fue abierto con el séptimo sello, porque el séptimo sello tenía que abrir ese misterio de Gabriel también, no podía abrirlo él mismo. Es algo bien tremendo eso. Entonces ahora se abre completamente ese misterio
Es que, pero servir con misericordia también. Era una manifestación que no era contada, vamos a decir, como uno, dos, sino que de ahí brincó el precursado. Es la manifestación del Hijo del Hombre, obviamente, pero entonces en juicio. Y aún así, Dios lo cumple en simplicidad. O más simple todavía. Porque el hermano Branham cuando hablaba era que regañaba o decía algo, hombre, pero era muy sumiso, manso, y no era el tiempo para cumplirlo en el país, como todo se reflejaba en él. Y al venir ahora en la manifestación, eso lo que va a pasar es que llegará hasta el punto ya al límite. Es que la paciencia de Dios está también siendo extendida. Porque cuando comienza a hablar ya los juicios divinos, ya ahí no hay break. ¿Qué será eso ahí? Por eso que los gobernantes van a ver, van a decir, espérate, que mejor tenerlo de mi lado, van a pedir hasta consejo, van a tratar de buscarlo para su lado, como tenía ya el rey, Nabucodonosor tenía a Daniel y a ellos. Faraón tenía a José. Ellos no, que eran bobos, ya sabían. En el tiempo de allá buscaron a Micaías. Hay profetas, sí hay uno. Pero ese siempre lo que hace hablar mal. Pero, o sea, lo tenían. Contaban con él. En que tantos hay, porque tienen que buscarlo. Le dice la verdad y le mete un bofetón. Falta de respeto ahí. O sea, que lo tenían más bien para su propio... Pero ya en este tiempo ya van a ver que... Y una de las cosas que se está hablando, se va diciendo, tú quieres ser parte del glorioso reino de minería, pues tienes que alinearte a esto, y a esto, y a esto. Y quiere que tu pueblo entre. Y dice que vendrán de año en año a Jerusalén a llevar. Y el que no lleve, no va a mandarse lluvia. Tú puedes pensar, pero yo no puedo mandarle un juicio así a un escogido. Milenio va a ser algo tan normal. Ahora, si no hay transporte, y no hay aviones, y no hay carros, ni nada, ¿cómo de El Salvador va a llegar los bienes allá? Pues la pregunta. O sea, dice de año en año vendrán a Jerusalén y llevarán sus ofrendas y eso. Y no hay aviones en el milenio. Dice, de cero avión, no hay aviones, no hay carros, ni nada. Eso es algo que... Acá pues poco digo dos cosas ahí y me frenaron ahí. Y se vio, no, y traté de quedarme un ratito a ver ahí. No, eso no se puede decir todavía. De que cada cosa, ahí es donde se ve. Y yo le di gracias a Dios por eso, lo que se ve del siervo fiel y prudente. ¿De qué vale tú hablarlo? No, hay una dirección divina, donde cada cosa cae en su sitio, a que produzca ese efecto. Tanto así que después al final, para llevar a cabo lo que va a llevar, lo mete en un cuarto. Ahora, para que ahí nadie puede ver. Porque uno como humano quiere ser que todo esté rápido, decir, vean eso, para que se preparen rápido, pero también como un tiempo de prueba, pues no se puede dar todo ahí para que el que al final va a decir, los que están todavía reguindados, que van hasta ver qué puedo ver para uno para criticar y otro para, pero también a ver hasta dónde. No le dijeron a Marona nada, sí, Marona, tú sabes mucho, enséñame, muéstrame, hipócritas, y después se fueron a hacer lo mismo. Lo usaron, y él tan sano, él quería enseñarle todo, imagínate, amaba al pueblo, y cogí un regaño, que te dije que lo hiciera, que se lo había dicho. No parece ahí antes que le haya dicho, no digas esto.
O yo creo que decía al principio, hay que ver. Después si la tercera etapa de esto no vas a decir nada, pero de las primeras cuando le estaba mostrando, no sé si aparece, no digas nada. Bueno, si el ángel le dije que no dijera porque le había dicho, pero en el relato no sé si más lo dice. Se puso a mostrar las cosas como eran. Y la cosa es que al mostrárselo, o sea, funcionaba. Esa primera y segunda etapa. Como él decía, tal cosa y fue sano. Claro, yo no dudo que fuiste sano, claro que sí. ¿Ves? Pero todo eso fue en el lugar santo, en el espíritu. Ahí parece que se funciona de esa forma, puede obrar. Pero eso mismo puede causar el engaño. Que ahí puede, por eso es que dice que engañará si fuera posible a los escogidos. Porque pero no es posible. Ellos saben que hay algo más allá que lo que se estaba enseñando ahora. Estamos en la etapa ahora de la enseñanza de dónde es que está. Y como ha venido desde Puerto Rico, estábamos hablando de esa línea. De Argentina se vino hablando. Cómo se ha abierto todo eso en estos mensajes así. Esa línea iba. Quizá en Plaza Toro se abre un poco más de eso también. Pero ves cómo todo va llegando a esa parte culminante. Y como no va a ser un espectáculo público, el espectáculo público que está viendo en las narices del mundo entero es la revelación del séptimo sello. Y nadie, ni los de adentro mismo que no van a ver, se dando cuenta. Estaba bueno ese sitio ahí, estaba fresco para ver. Estaba caliente, estaba bueno. Y en ese sentido, ves cómo se va preparando todo y cómo se va enseñando al pueblo cómo comportarse. Se va poco a poco. Y la paciencia de Dios y el amor de Dios ahí, esto, calor. Y ahí tú ves para el pueblo y ya va. Y este pueblo no es el mismo. El domingo, búscatelo 4 meses atrás. Es como va cambiando el pueblo mismo. Pero sí, y no se instruye. En todo así, y se instruye al niño en su camino. Se va instruyendo hasta que es una iglesia ahí como es la que iglesia pura, santa, como yo la quiero. Ese es algo que vamos para eso, para todas las cositas, acomodando, de ningún bullicio, de ningún revolú. Alboroto, dice ayer, de ningún alboroto, ni gritería. No, todo en la quietud. El lugar santísimo es algo quieto, sereno, a la presencia de Dios. Es lo que está ahí ahora en ese silencio, todo quieto. No hay algarabía, no hay ese alboroto de cuando nacía alguien de nuevo, había gozo en el cielo. Eso no es así ya. Hay avivamiento en el alma, hay regocijo en el alma y el mundo sigue igual. Hay 2 o 3 lugares donde he estado viendo ahí, juntándolo, donde decía de eso, de esa etapa que va a venir, pero no se daban cuenta el pueblo. En ese momento no entendían. Y él siempre tiraba la de esto. Tengo que llevar a mi esposa adentro y ver allí qué pasa. Él sabía que había algo que iba a venir. Pero ya eso sería el otro ministerio de juicio. Viejo, por eso dice, el juicio empieza por la casa. Por lo tanto, antes del juicio de la gran tribulación, empieza esa etapa que va a venir. Como un sedazo. Y como Dios decía, se espera. Porque uno lo dice así, de esa forma, porque los hay que todavía piensan así, bien liviano. Depende.
Como somos su socio, profeta y el mensajero, su socio de Dios, en ese negocio final, pues ahí va a estar todo su plenitud. Por eso es la presencia de Dios allí donde estaba, en el tabernáculo de Moisés, cuando entraron los hijos de Aarón. Había un momento clave para entrar, día 10 de cada, el día 10 del mes séptimo de cada año, no en todo tiempo. Ese día, ¿por qué era acepto ese día? Porque se entraba con el sacrificio. Y era el día en que Dios, que la persona entraba, el sacerdote, alguien entraba todo chueco y todo con bueno, y todas las cosas que hizo mal. Pero Dios no lo veía limpio. Al entrar fuera del lugar, fuera de tiempo y sin el sacrificio, con un fuego extraño, pues no con lo que tenía que entrar. Acá pasa lo mismo. Es algo bien importante lo que va a pasar y lo que está pasando, porque todo se va entrelazando. Tiene que ser en el momento justo ahí. Pero ahí, cuando se entra, ahí es donde queda entonces marcado y cumpliéndose lo de Pedro, los días de los niños, los días de Aarón. Y ahí la persona quedará identificada si en ese momento o algo ha tenido algo que no ha sido sincero. O sea, es como una limpieza completa ya definitiva. Ya de en adelante ya es que sería, si la persona no parte nada, porque estarían. Pero si vas a ver que va a haber la inclinación a que no va a seguir haciendo algo, o va a dejar de hacer algo, porque ya es un paso nuevo, sincero que lo ha tomado la persona. Pero hay otras que no lo van a tomar así, que lo van a tomar liviana. ¿Sí? No es algo que no ha pasado nada, mira. Porque tiene que ver de los dos. Allá, uno de los dos grupos, tiene que ver aquí de los dos. Él dice que Ananías y Zafira eran importantes, personas pudientes, parece que ayudaban bastante a la obra. Pero vuelvo y le digo, sí se ve, dañaron todo. Ahora, si eso va a ser allá en la sexta dimensión, acá, era primero. Pero el juicio ocurre aquí primero y después entonces él pasa a hacerlo allá. Porque como quizás hay personas esa de seguro, hay personas que partieron de momentos, fueron creyentes y todo, partieron de momentos sin confesar algún pecado o algo. Queda todavía esa persona con esa cosita ahí. Cuando tuvo chance de arrepentirse, quedó en coma, un accidente de momento y murió. Y a lo mejor iba camino a la casa a orar para pedirle perdón a Dios por lo que había hecho. O estaba en ese proceso de haciendo algo mal y no se había dado cuenta y después tenía que arrepentirse y no había llegado a esa etapa de arrepentimiento. Entonces ayer en la sexta dimensión y hará algo así. Ahí se va a ver claramente si iba a ser con honestidad o no. No se va a perder la persona, pero sí no era algo que iba a ser en realidad de corazón. Ahí se queda. Hay que esperar entonces a la segunda resurrección. Cae a una etapa, a una dimensión un poquito más baja. De hecho, eso ahí es algo profundo ahí ya. Por eso que todos los días debe estar meditando y pensando. Bueno, ella es entera para cortarla. Pero si te fijas, Hebreos dice que es sin relación con el pecado.
Y ahí está ese gran misterio de por qué Moisés y el Dios que recibe su mensaje, recibe misericordia. Pero espérate, ahí es que surge ese otro propiciatorio. Exacto. ¿Sabes lo que fue? No podía abrirle el misterio completamente de por qué tenía que entonces Apocalipsis 11 tener que morir, chicos. No había necesidad. Pero por cuanto Moisés hirió la roca, ya hay un tipo y figura que el hermano William se va live. Él dice, eso significa que desde los púlpitos, que también ya de eso está cumplido, se cumplirá más adelante más. Pero donde se cumple completamente es los dos libros siendo mandados. Pero no había necesidad de eso. No tenía que ocurrir eso. Estaba en el programa, yo me acuerdo, no sé si era un viaje. Eso estaba en el programa divino. Eso no estaba en el programa divino. Lo dijo. Todo el mundo se quedó callado. Se rompió, Pablo dice, rompió la Biblia, el programa de la Biblia. ¿Sabes lo que es eso? Si era un profeta, Dios tenía que honrar la palabra de ese profeta. No le iba a hacer quedar mal. Pudo haberle hecho, pues espérate, no voy a hacerle que pase el ridículo ahí. Salió agua. Ay, pero eso le costó. Por eso, si le costó a él, no es que se perdió él, pero hay un tipo ahí, y le costó a él entrar a la tierra prometida. Un mensajero dispensacional como Moisés. Un charlatán como hoy, como hoy que se ponga a hablar, esto va a decir que va a ser transformado. Por favor. Cara de vergüenza, ni uno diría ni padre escupiéndole la cara. Hubiera tanta vergüenza a ella, pero así, o él. Y se trajactan de cuando Moisés no lo dejaron entrar. No, que se cree la gente, que es quien mayor que Moisés. No, yo puedo hacer esto, puedo decir, yo sí soy, o pantalones para yo decirle a este tal y tal. Tremendo. Exactamente eso mismo hizo Moisés. Hirió la roca. O sea que le costó eso a Moisés entrar. Pero fíjate cómo él. Pero todo eso, en alguna forma, cuando tú miras todo y engranas el que, ponle que no tenía que partir. Por eso es que se cumple lo que también la Escritura dice: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Era por la palabra hablada. Entonces todo, como Dios todo lo pone, ahora que se cae las escrituras, y aún para él mismo su palabra viene a obrar para lo que dijo Pablo: todo obra para bien, porque está bien y él la cumple yendo al paraíso a buscar donde allá, como pasó en la primera venida. Como Dios hace y ya lo arregla. Vamos a decir, lo arregla. Pero es que él sabía todo eso. Bueno, pero no estaba en su programa que pasara eso. Él mismo tuvo que hacer las cosas para que esto se llegara a ese punto. Que sabía que eso iba a pasar, claro que sí. Pero rompió, lo rompió. Ahora, ¿cómo uno puede romper aún su propia vida y su propio camino haciendo algo que quizás no estaba para llevarse a cabo y usted lo hace? Y Dios le lo indica y lo hace. Y esté fuera de la voluntad de Dios. Y usted puede bendecir y todo, pero si está fuera de la voluntad de Dios, y puede ser de bendición para el pueblo. No era de bendición esa agua, y estaba muriendo de sed. Y el pueblo bebió y se sació. Aquí le diría: oye, pero por lo menos le dio agua. Pero la forma de traerla no era. Carajo. Pero lo importante era traerle el agua. No se puede justificar una buena obra con una mala acción. No va a ser contada la buena obra o la mala acción. Es algo muy importante. Queda nulo el trabajo. Le dio algo así, pero no fue la forma. Fue una forma malcriada.
O de beber, de dar agua. ¿Qué es eso? Bro? Y era el hombre más manso. Y lo tenían ajoradito. O sea, por 10 ocasiones lo querían apedrear. De 2 millones y pico, creo que salieron, vamos a decir, el hombre más manso. Era, como decimos, un pan de Dios. Un bonachón, una persona buena. Pero ya lo llevaban, papi, ajorado. Por eso el ministerio final es un ministerio muy sabio. Y conoce todo y sabe todo, porque Dios le ha mostrado y le ha instruido cómo manejar todo. Porque como todos los profetas se reflejan ahí, se muestra ahí, en Jesús estaban todos los del Antiguo Testamento. Pero ahora se muestran todos los que estaban en las edades y ahora de los del Antiguo Testamento también. Todo está ahí. Por eso cuando Él quiere mostrar un ministerio, lo muestra. Quiere un ministerio con carácter, ahí está. Quiere un ministerio sentimental, ahí está. Quiere un ministerio así. Y Él es el que opera los ministerios. Pero así mismo es con la iglesia novia. Ella va a tener todo eso también. Porque para llevar a cabo un gobierno mundial, tiene que saber cómo ministrar. Sabe también cómo manejar todo. Estamos en la escuela aprendiendo para administrar los negocios de él. Y eso equivale desde lo espiritual hasta lo material. Esta semana, ahí con estas actividades que se van a llevar a cabo ahí en la Plaza de Toros. Son la parte del cumplimiento de todo lo que Dios va llevando a cabo en este tiempo final que corresponde a la tercera etapa. Esta es una de los eventos en donde podemos ver que hermano Branham decía que quería volver y mira cómo todo se mueve en la escena y todo va canalizándose en cierto momento y tiempo del programa divino en medio de la iglesia. Cae el tiempo del cumplimiento de una palabra que habló un profeta y que si no lo cumplió en su tiempo, pues se cumple más adelante, en el próximo. Porque no porque Dios se lleve un mensajero, va él a pararse de su programa y hasta ahí llegó. Dios sigue para adelante con su programa y cumple en ese próximo lo que no cumplió el mensajero anterior. Y así estamos viendo en este tiempo final cómo esa espada de 2 filos que fue pasada del 7º ángel mensajero, el reverendo William Branham, pasa a ese otro mensajero para cumplir lo correspondiente a la tercera etapa. Y vemos cómo en este ciclo divino, cómo llegó a esa parte en donde entra ese avivamiento así de una forma progresiva. Y ya ven ustedes como dentro de la dispensación de Rey
se ha llevado a cabo y se está llevando a cabo y se seguirá llevando a cabo todo lo que corresponde a esta dispensación, lo cual ya no es ese entrelace que había, que se estaba llevando a cabo todos los memoriales bajo la dispensación de la gracia, porque todavía él estaba en el trono de intercesión y no podía salir de allí hasta que entrara el último, pero a la misma vez se hablaba de lo que sería todo lo que estaría ocurriendo bajo la dispensación del reino, ya en esa etapa que estaría siendo establecido esa introducción al milenio y que no se estaría llevando a cabo las cosas de la dispensación de la gracia. O sea que era el tiempo, es el tiempo en donde ya se está viendo cada vez más marcado lo que es la dispensación del reino, lo cual comienza estando en estos cuerpos, ha comenzado ya esa dispensación estando en estos cuerpos, lo cual también fue mostrado en esos entrelaces dispensacionales y que también en nuestro tiempo, aún en estos cuerpos en donde estamos temporales, entramos a ese entrelace con el nuevo cuerpo, en donde ya ahí se entra de lleno a la dispensación del reino, pero bajo ese ciclo divino del nuevo cuerpo. O sea que así como en la dispensación de la gracia habían cosas a principio que se estaban llevando a cabo bajo la dispensación de la ley, los sacrificios de animalitos, pero ya estaba allí aquel del cual iba a estar dándole comienzo a una nueva dispensación. Luego comienza la nueva dispensación y de lleno entra ya con un sacrificio perfecto y se quita lo que se venía haciendo en la dispensación de la gracia, de la ley. Se venía haciendo lo que se venía haciendo en la dispensación de la ley, que era los sacrificios de animalitos, que era temporal. Esos cubrían el pecado. Pero cuando viene el sacrificio perfecto, ya entonces quitado esos animalitos y ya entra de lleno la dispensación de la gracia con un sacrificio perfecto. Y así estuvo por 2000 años, alrededor de 2000 años. Y vean en la dispensación del reino cómo comenzó ese entrelace, mientras se seguía haciendo todos esos memoriales como bautismos, Santa Cena, lavatorio de pies. Pero llega un momento en donde ya entra de lleno, porque ya ahí está el mensajero que corresponde a la nueva dispensación. Y vean ese entrelace ahí, en donde se deja ya esos tipos y figuras, o sea, aquellos que conmemoraban y mostraban la muerte, sepultura y resurrección. Se dejaron esos tipos y figuras, esos memoriales, Santa Cena, lavatorio de pies, bautismos y todo eso, y se entra ya en la dispensación del reino, y dentro de la dispensación del reino comienza esa nueva etapa en donde está también el entrelace con el nuevo cuerpo. O sea que la dispensación del reino tiene esas dos bendiciones, porque son las dos lluvias, y tiene esa bendición que es la lluvia tardía. Ahí obtendremos el cuerpo eterno. O sea que viene la dispensación del reino a culminar, a sellar en el comienzo con los escogidos esa nueva etapa con el nuevo cuerpo. Ahora la tercera etapa, que corresponde a la dispensación del reino, vean que tiene un final. Hay un lugar en donde él aquí nos habla de esa dispensación del reino
en donde Él nos dice en este mensaje, vamos a ver aquí, que Él nos habla de esta dispensación. Déjame ver si lo consigo rápido aquí. En el mensaje del Señor Jesucristo, la dispensación del reino. Fue predicado el 5 de julio de 1992. Aquí en Calle, Puerto Rico. Él dice: ahora encontramos que Juan, el discípulo amado, estando presente, vio todas esas cosas en forma simbólica. Y Juan recorrió todas las edades de la iglesia gentil en la visión simbólica que le fue mostrada. Y también él pasó a la dispensación del reino y vio las cosas que acontecerían en la dispensación del reino. Y luego que terminó la dispensación del reino, vio el juicio final y luego vio la entrada a la eternidad. Y todo eso lo vio Juan en forma simbólica. Ven, como tuvimos un estudio que nos hablaba de las dispensaciones y nos mostró allí que la octava dispensación es la dispensación de la eternidad, porque la dispensación del reino tiene un tiempo, o sea, todavía está en tiempo, por eso dice 1000 años, es un tiempo en donde tiene que terminar, pero ya la dispensación de la eternidad es eterna, ya ahí no hay más dispensación, y ese es un misterio que ha estado siendo abierto y ya los escogidos de Dios están conscientes que la dispensación del reino llega a un final, que es el fin de los 1000 años, como Él nos dice aquí. Luego que terminó la dispensación del reino, ¿ven? ¿Cuándo terminó la dispensación del reino? Al final de los 1000 años. Y se comienza ahí nuevamente un entrelace dispensacional. Y comienza ahí ya ese entrelace con la resurrección de todos los que serán juzgados. Ese es el juicio final. Y ahí ya se va a determinar quién va a vivir eternamente de los que van a resucitar y quiénes no. Y ya se entra de lleno en ese tiempo, no sé cuántos años puede durar ese juicio, como Dios lo tenga en su programa, y luego entrará de lleno la dispensación de la eternidad. Y miren, este otro también nos habla algo de eso. La palabra profética dada por el Espíritu de la Profecía, 30 de diciembre de 2002. Aquí en Calle, Puerto Rico, también dice: el Espíritu Santo trajo esa revelación divina por medio del ángel del Señor Jesucristo a Juan el Apóstol. Y ahí fue condensado en esas palabras proféticas todo lo que sucedería durante la dispensación de la gracia y lo que sucedería durante la dispensación del reino. Y luego de la dispensación del reino, luego del reino milenial, nos pasa a lo que sucederá luego del reino milenial. Nos muestra el juicio final y nos muestra luego la entrada a la eternidad. Vean, todo lo que conlleva la dispensación de la gracia, lo que conllevó y lo que conlleva la dispensación del reino. Y luego la dispensación de la eternidad, que ya eso es eterno. Ahora, vean ustedes cómo en este tiempo en donde estamos viviendo, es el tiempo en donde la espada de dos filos, que es la palabra, está en medio del pueblo, que es el verbo, o sea, es la manifestación del Hijo del Hombre en medio de su iglesia, cumpliendo su venida. Y Él nos dice en este mensaje, miren, la segunda venida para salvar a los que le esperan, porque si Él dijo que iba a venir, pues tiene que haber un pueblo que estaría esperando esa llegada. Es como el cuento que nos narra el hermano Branham, varios mensajes en el libro de los sellos que lo narra también,
de aquellas primas que se burlaron de esa muchacha, de su prima, y no supieron la conversación que tuvo él con ella, donde le prometió que iba a regresar por ella, y ella se preparó y hasta el último minuto, vean, la presión era tanta allí, porque se burlaban y decían, jaja, no va a venir, te va a dejar pegada, como decimos, te va a dejar vestida y alborotada, no va a venir por ti. Él dijo que iba a venir y yo lo voy a esperar hasta el último momento. Y vean, así también estuvieron y estuvo y ha estado el mundo burlándose de la primera venida del Señor, también lo hicieron. Y ven ustedes, para la segunda venida del Señor, también el mundo, tanto los incrédulos como aún el mundo denominacional, cuando ve el cumplimiento de esa promesa, dicen, no, eso no puede ser así, como lo están diciendo. Él prometió que nos va a llevar a la cena de las bodas del Cordero, y yo lo creo, ¿ves? Y hay otros grupos que dicen, no, eso no puede ser así. Pues la muestra va a ser cuando ellos vean que se quedaron en la gran tribulación, y ahí es que se van a dar cuenta verdaderamente era así como lo estaba diciendo ese hombre. Ahora recuerden que en la tercera etapa dice el hermano Branham que ellos tendrán que reconocerlo, así como reconoció Judas Iscariote luego de lo que hizo. Reconoció que ese joven obrero de la construcción, Jesús de Nazaret, era el Hijo de Dios, era el cumplimiento de lo que los profetas habían hablado y de lo que los profetas habían dicho que sería la venida del Mesías. Ahora la espada del rey está en medio de su iglesia, y aquí él nos dice, en este mensaje que les dije que le iba a leer, la segunda venida para salvar a los que le esperan, predicado el 25 de marzo de 1977, dice, antes de ir él a encontrarse con los 7 ángeles, Dios se lo reveló en visión, se lo dijo a la congregación, se los reveló en el mensaje, señores, este es el tiempo. Fue el 31 de diciembre de 1962, luego de varios días después que tuvo la visión, y les dijo, me voy para Arizona porque voy a encontrarme con los 7 mensajeros. Bueno, ¿saben ustedes que la espada es la palabra? ¿Saben ustedes que la espada del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Hijo de David, le fue entregada al cuarto Elías? Y con la espada del Rey de Reyes, él predicó los sellos. Y justo esta semana, es una semana que recordamos esa apertura de los sellos, y es la espada del Rey. Siendo la espada del Rey, encontramos que él, después de haberla tenido, dice en la página 479 de los sellos, ruego que me ayudes y me conceda ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me ha sido ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro, que sea honrado y que lleve la verdad. Dice el hermano William, con esa espada, la espada de 2 filos, que es la palabra, que es la tercera etapa, porque la tercera etapa él dijo que sería la etapa en donde la iglesia novia recibiría la fe de rapto. Y para recibir la fe de rapto se necesita la palabra ser hablada, ser pronunciada por labios humanos. Por eso él dijo que en la visión de la carpa él vio predicación. Y si vio predicación, pues tenía que haber un predicador. Y vio todo lo que estaba sucediendo allí. Él no dio detalles así muy marcados, aunque con todo lo que dijo, pues ahora pues estamos viendo todo lo que él está cumpliendo y decimos, ah, mira, por eso es que el hermano Branham hablaba así o dijo esto. O sea, tenemos una base allí, y
todo lo que habló ha sido de bendición y es de bendición para los escogidos. Pero ven ustedes, si él hablaba más claro, se iban a levantar imitadores, como pasó en las edades, y él dijo que también en este tiempo se levantarían, pero no van a poder imitar exactamente. O sea, ellos, una de las cosas para colocar algo allí, para que vean el por qué no pueden imitar, es porque ninguno de los ministros que se ponga a imitar no tiene los ministerios de Moisés y Elías. Y yo creo que con eso ya, lo demás, pues ya se cae de la mata, como decimos, porque al no tener el Espíritu Santo en ellos, y ellos estar haciendo algo en el cual, pues aparentemente para ellos es la verdad, entonces el espíritu que tienen, si no tienen los ministerios de Moisés y Elías, algún espíritu tienen, y de dónde entonces sería, porque el único que opera los ministerios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya ahí las personas se van identificando en los grupos donde le corresponde su espíritu. Ahora, ahí en la tercera etapa, él lo que habló estuvo bien, y lo que quedó callado estuvo bien, porque el ángel le dijo: de esto no vas a decir nada a nadie. Y el instrumento puede decir: mira, es que esto es así, mira, es que esto es así, pero miren, esto es así, así. Puede hacerlo, pero él no tiene que mostrar todo lo que está ocurriendo para hacer que las personas crean. El escogido de Dios va a creer por revelación, y nadie va a estar manufacturando nada, sino que todo lo que está llevándose a cabo, el escogido lo va a creer con todo su corazón, y por eso es que esa palabra va creando en esa vida esa transformación, lo cual alrededor de ella le va a transformar. El que no la cree, pues no va esa palabra a producir eso. Y aunque tengan los mensajes, aunque tenga todo, es una palabra sin vida. La vida la tiene el escogido de Dios, tiene el mensaje, tiene la vida y tiene todo, y por eso es que será transformado. Ven que no es porque tenga conocimiento del mensaje del hermano Branham o del hermano William, no, yo tengo todos los mensajes. Pueden tener todo, y si le falta alguno, nos avisan que también se los podemos conseguir. O sea que no hay ningún problema en eso. Pero vean, ¿de qué les vale tener todo eso si no tienen la vida de esa palabra? Tan sencillo como eso. Ahora vean cómo él dice: con esa espada, la espada de dos filos, que es la palabra, que es la tercera etapa, con esa espada llevó a cabo 2 etapas de la tercera etapa, 2 partes de la tercera etapa. Pero dijo, hay otra, la última parte de la tercera etapa, que está en un idioma desconocido. Cita ahí del hermano Branham, que está en un idioma desconocido. Y para llevar a cabo esa parte de la tercera etapa, se necesita ¿qué? La espada del rey. Y él dijo que tenía que entregar a otro, y quería entregarla a otro que llevara la verdad. Hay un escrito que él habla de eso, es que lo escribe nuestro hermano William. Después del cuarto Elías, ¿quién es el próximo que llevará la verdad? Y la llevará hasta Israel. Si el hermano Branham intentó y no pudo, lo viraron para atrás. Y nuestro hermano el doctor William Santiago tampoco. A él fue el más que se acercó, pero todo eso tenía un propósito en el programa divino. Y cuando él me mostró todo eso, el porqué de todo, vean, hay cosas que yo las he reservado y no las hablaré, sino que después, cuando estemos transformados, van a ver todo eso y van a entender el porqué. Y ahora ven ustedes cómo ninguno de los dos convirtió al pueblo hebreo al Mesías, porque eso es un ministerio adoptado. Y muchos se confunden con el ministerio adoptado y la transformación. Y Apocalipsis 11, tienen un enredo que no comprenden ese misterio, pero los escogidos sí lo comprenden. Ahora recuerden que cuando ellos regresen, van a regresar en cuerpos eternos y glorificados para nunca jamás morir. Un cuerpo glorificado no puede morir. O sea, el único luego del Señor
Jesucristo que murió. O sea, él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Vean, ya eso es un ministerio adoptado allí y por eso pudo poner su vida y resucitó. Igual, y llevó a cabo una obra también en esos días. Fue y le predicó a los espíritus que fueron desobedientes en el tiempo de Noé y se trajo a los de la sexta dimensión. Ninguno de los mensajeros que ha pasado por este planeta Tierra luego de Jesús ha llevado a cabo y ha cumplido esa escritura de Apocalipsis 11 y tampoco se ha traído a los de la sexta dimensión. Allá cuando se vaya ese último mensajero y vaya allá a los 3 días y medio, va a resucitar y va a traer a los de la sexta dimensión. Ese es el cumplimiento pleno de esa escritura y ahí en ese mensajero es que Dios está llevando a cabo y cumpliendo su segunda venida. Tan sencillo como eso. Porque todo lo que Él estaría llevando a cabo bajo el séptimo sello, bajo la tercera etapa, es lo que Él prometió. Y por eso Él decía, escudriñen los mensajes del reverendo William Branham, tengan el libro de los sellos, edades, citas, téngaselo a las congregaciones para que no se les pase por alto. Y repetía mucho, repasen los mensajes. El mensaje ha sido dado, ahora repasar. Pues claro, tenían que ponerse a repasar para que cuando Dios estuviera cumpliendo eso, no les pasara como le está pasando a muchos, que les pasa por alto y entonces se ponen del lado del enemigo a combatir, en vez de a glorificar a Dios y darle gracias a Dios que le está cumpliendo su palabra, que estamos listos para ya mismo irnos, entonces se ponen en contra. Cuando debe ser de regocijo de que Dios está cumpliendo su palabra y están poniendo ese mensaje en alto, tanto para el mundo que se ponga a criticar de que no es así como el hermano Branham habló, no es así como el hermano William habló, que eso no es, que eso es una herejía, que eso es una secta, que eso es esto, lo otro. No, el escogido de Dios ve esa palabra y cuando la ve cumplida dice, esto era, esa palabra no cayó en tierra y tú estás cumpliendo lo que prometiste. Y se ponen alegres, contentos, felices de ese avivamiento y dicen, este avivamiento es el que tú prometiste. Y es la tercera etapa para un mundo con tanta necesidad. Pues, ¿qué debe hacer la persona? Ponerse feliz, ponerse contento, porque Dios está cumpliendo su palabra. Pero vean eso, no lo entienden los que no son escogidos. Los que son escogidos sí lo entienden y lo comprenden. Ahora, sigue diciendo, después del cuarto Elías, ¿quién es el próximo que llevará la verdad? Y la llevará hasta Israel. Pues, el quinto Elías. Así que usted puede ver en manos de quién entonces estará. Entonces la espada del rey estará. Ahora recuerden que él la tuvo, pero no era la espada de él, era la espada del rey. El rey de reyes nuevamente la recibe y entonces pasa a Israel. Pero entre tanto, el rey de reyes y señor de señores, la palabra de Dios encarnada en un hombre, esté entre los gentiles, estará usando esa espada para llevar a cabo ¿qué? La última parte de la tercera etapa, la cual es en un idioma que no es inglés. Y con esa espada de 2 filos cortará, partirá y podrá hacer lo que quiera hacer. Y nadie lo va a detener. Nadie podrá detener ese ministerio, ese instrumento que tiene la espada del rey. Y esa espada del rey, vean, es pasado al quinto Elías. Es como cuando él escribió en el libro de citas, el sexto Elías. Miren, por algún motivo él puso eso allí. Y toda la revolución que hubo con muchos, pero yo le puedo decir, pero no me echen la culpa a mí, pregúntenle a él por qué puso eso allí. Y hay 5 ministerios de Elías, y él puso 6. Pues miren, a veces que hay cosas que se hablan para que salgan los que tengan que salir. No dijo el hermano Branham que Jesús hizo cosas para que se fueran los que estaban adentro. O sea que, vean, todo tiene un propósito divino. Y también en el campo espiritual, eso tiene un significado muy grande. O sea que el escogido de Dios, lo que escucha de la revelación en esta tercera etapa, la cree. Aunque no entienda algunas cosas, pero la cree. Ese escrito fue de él. Así que vamos a ir viendo el por qué escribió eso. Si es para que la gente que no en ese tiempo no estuviera ahí en el grupo y con eso salía, pues ahí salió un grupo. Ahí salieron personas. Y puede decir otras cosas que también saca a los que no tienen que estar ahí. Esos son los hipócritas, los que están ahí por husmear y ver qué es lo que está pasando ahí. Y hay cosas que se hablan para que se acerquen personas o para que salgan. Así que la espada del rey está en medio del pueblo
partiendo, cortando y colocando todo en orden para obtener la plenitud. La segunda porción, que es el nuevo cuerpo eterno y glorificado. La espada para cumplir la tercera etapa. La espada en medio del pueblo, cumpliendo la tercera etapa. Hoy, jueves 20 de marzo de este año 2025. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.